Estamos en esta serie casi terminándola. Y cuando me pidieron este tema de 1 Timoteo, en el capítulo 4, por favor te ruego que tengas tu Biblia abierta. ¿Me la puedes mostrar, por favor? Quiero verla. Levanta tu Biblia. No, hermano. Vamos, hermano, vamos. ¿No hay más Biblias? ¿No hay más? Sí las hay. Gracias a Dios. Pero el título es Ejercítame. Ejercítate. Una demanda que quiera Dios, todos podamos hoy calibrar en nuestro corazón. Y por eso te invito a trabajar conmigo este mensaje. Porque, como se ve ahí en un par de imágenes, ¿qué puedes encontrar ahí? ¿Qué es eso? Eso es una sala de máquinas para hacer ejercicio, ¿verdad? Y ahí en la segunda tenemos un brazo que no está para agarrar como quien da la mano, ¿no es cierto? Sino es un brazo que está haciendo fuerza. Sabe que hay ahí un esfuerzo para levantar ese peso. Y estas dos imágenes nos deben servir para varias cosas esta mañana, para que tú estés atento a la palabra. Por favor, no me digas ya lo sé, porque muchos cristianos dicen ya lo sé, pero no se trata solamente de saber, sino se trata de vivir. Así que con este pensamiento vamos a recordar por un instante que la semana pasada tuvimos un hermoso mensaje. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas del tema? El mensaje de, ¿qué cosa? El misterio de la. Parece que tuviéramos 4 aquí el misterio de la piedad. Y fue notable porque cuando tú lees el misterio de la piedad, por favor lee el último versículo del capítulo 3, para hablar de contexto. Pablo le dice a Timoteo, porque es una carta dirigida a su discípulo, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él, Jesucristo, fue manifestado en carne, tú lo sabes, justificado en el Espíritu allá arriba, visto de los ángeles, predicaba a los gentiles aquí abajo, creído al mundo acá abajo. Es decir, está conectado el cielo con la tierra. No sé si te das cuenta. ¿De quién está hablando este versículo? Por favor, dilo en voz alta. De Jesús, por supuesto. Ahora, cuando uno mira, porque nos dijeron en este hermoso mensaje, este misterio de la piedad tiene un nombre, Jesucristo. Un nombre que ha dejado de tener vigencia aún en nuestros labios cristianos. Y esto nos llama la atención, porque si tú recorres el día domingo, vas a encontrar muchos predicadores en las redes sociales y en la televisión mundial que te hablan de cualquier cosa en sus cultos, pero no te mencionan a Jesucristo para nada. Y sin embargo, pueden decir, ya asistí al culto, ya tuve mi culto de adoración. Por favor, dejemos de jugar a la religión. Por eso es que ahora, comenzando el capítulo 4, la cosa se pone un poco oscura. ¿Quieres abrir tu Biblia ahí en 4.1? ¿Cómo se inicia el capítulo 4? Dime la primera palabra. Pero. ¿Qué significa pero? Que hay un pero allí. ¿Qué me dice el contexto? Me está diciendo que con todo lo grandioso, lo maravilloso que es el Dios manifestado en carne, porque ese es Jesucristo, sin embargo el apóstol dice pero.
Hay un problema, no estamos solos. No se trata de decir soy cristiano y ahí terminó la historia. Porque si tú lees un versículo que no aparece, tienes que buscarlo en tu Biblia. Lo escribió también el apóstol Pablo. Está en 2 Tesalonicenses. Anótalo, capítulo 2 y verso 7. Mira lo que dice ahí en ese contexto. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay al presente quien lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Te das cuenta que hay otro misterio? Es un misterio de la maldad, es un misterio de la impiedad, es un misterio que se opone al misterio de la piedad. El misterio de la piedad sí estuvo escondido a los ojos de los hombres hasta que se dio el tiempo en ser manifestado. ¿Quién era el justicia de la piedad? Jesucristo, el Dios manifestado en carne. Y qué lindo para nosotros que lo tenemos en el corazón por su Espíritu, ¿verdad? Vaya, quiero que se animen así. Y pueden entonces decir, tengo la salvación en Cristo. ¿Por qué? Porque Él murió por mí y porque Él vive en mí. Eso dice el cristiano a cada rato en su vida diaria. Yo quiero dejarte, porque pensé, ¿cómo planteo este mensaje a mi iglesia amada? Y bueno, fiel a mi disciplina, yo les ayudo a los que oyen, estén aquí o estén a lo largo y ancho del mundo, a través de las redes, que puedan tener algo de memoria, algo que les ayude a recordar. Son 4 cosas. Yo dije, son como 4 faros que están alumbrando ese conflicto que hay entre el Dios manifestado en carne con toda su obra maravillosa hecha a favor de nosotros. Hay otra fuerza que se opone. Es el misterio de la iniquidad, el misterio de la maldad, llámalo como tú quieras. Pero eso se opone. Y Pablo dice, ya está en acción ese misterio. Ese es el pero que está poniendo aquí en el capítulo 4, verso 1. Y también nos dice que no son para nada, en este misterio de oscuridad, no son de ninguna manera autónomos. Como vamos a ver a lo largo de los 16 versículos que tiene este pasaje, vamos a ver cómo es que el primer faro que nos alumbra para saber cómo enfrentar esto es justamente eso, que hay un conflicto. Y acuérdate de la E de enfrentamiento. De enfrentamiento. El cristiano no corre a eso. ¿Por qué? Porque con Cristo somos más que vencedores. ¿Está claro? Entonces, pero sin embargo, este primer faro no va a ser más que una parte de todo lo que Dios te equipa para que tú hagas ese enfrentamiento. Por eso el verso 1 dice que el Espíritu dice claramente, el verso 1, claramente, dice que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la obra de Dios y la oración es santificado. ¿Qué nos está diciendo el apóstol aquí? Está diciendo una cosa que es grave. Está diciendo que la vida de la iglesia está en juego. No sé si te das cuenta. Y no sé cómo está atacando este misterio de iniquidad
Primero, prohíben casarse. Esto tiene más de 1000 años. Desde el siglo XII, el cristianismo se desvió y comenzó a decir, no, si tú quieres servir al Señor, no te puedes casar. Y se creó el celibato. ¿Te das cuenta? ¿Y qué nos dice la palabra de Dios al respecto? Eso es lo que nos interesa a nosotros. Porque estos dos mandatos, entre comillas, que aparecen allí, son las falsas doctrinas que se metieron en la iglesia y viven en la iglesia hasta hoy. Han cambiado de ropaje, pero son los mismos los que te desaniman a cada instante para que tú deseches a Cristo. Porque te parece que si tienes una crisis es que porque Dios te ha olvidado de ti. Y si alguien se muere de tu casa es porque Dios te ha castigado. ¿Qué clase de Dios es ese? Mi Dios es fiel y es bueno. Y eso es lo que tenemos que ver. Tenemos que enfrentar este conflicto sabiendo que hay algo extraordinariamente urgente que tratar. Hay que detener esa doctrina errónea que se mete sutilmente en la iglesia de Cristo. No solamente detenerlo, sino reconectar a la iglesia de Cristo con la verdad del Evangelio. La verdad de que Cristo vino para redimirte, para liberarte, para salvarte a ti como a mí. Y lo hizo en la cruz del Calvario. ¿Te das cuenta? Porque se ha perdido en la iglesia el tomar ese papel que te damos y llenarlo de lo que vas a olvidar dentro de 10 minutos cuando salgas por aquí. ¿Por qué nos hemos acostumbrado a escuchar el mensaje de brazos cruzados como si fuéramos una computadora que se acuerda de todo? ¿Por qué? Te aseguro si en la tarde te pregunto, ¿de qué preguntaron en Miraflores? Voy a decir, estuvo un pastor que estuvo un poco amargo, creo. Porque nos metió palo por todos lados. Y no es así. Porque el cristiano sabe que hay un conflicto y lo enfrenta. Y porque lo enfrenta, sabe que esta enseñanza de prohibir casarse fue una vieja trampa para desviar al cristianismo. Por eso es que dentro de las iglesias tradicionales se da tanto abuso en ese terreno, ¿verdad? No es necesario decir ejemplos. Uno ve, se prohibirán casarse y uno dice, este es un violento dictamen contra algo que es importante para nosotros comenzar a aprender doctrina. Y la doctrina aquí es que, como dice aquí la palabra, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios ha creado. Por favor, no pases estos versículos así en el aire. Tiene tremendas enseñanzas para nosotros. La palabra de Dios nos muestra allí que si Dios mandó otra cosa, porque Génesis 2:24, ¿qué dice? Génesis 2:24 dice, tratándose de Adán y Eva, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿y eso qué cosa es? Es el matrimonio. Entonces, ¿qué pasa? Una falsa doctrina se metió en el cristianismo. Eso tenemos que tenerlo clarito. ¿Y por qué mandaban abstenerse de alimentos? Bueno, léelo allí. Marcos capítulo 19. Un día el Señor, discutiendo con esos religiosos, les dijo estas palabras en Marcos 17:19. Porque no entra en su corazón, sino en el vientre. Habla de los alimentos. Y sale la letrina. ¿Por qué confunde las cosas? ¿No te das cuenta que lo que comes, eso no va al corazón? ¿Tiene otro camino? ¿No te das cuenta? Eso dijo Jesucristo. Y en esa declaración dice Marcos, dice
en esa enseñanza estaba diciendo, todos los alimentos son limpios. Si tú lo tomas con acción de gracias, que no toma el comer como un lugar ni de gula, ni de nada que se parezca a un extremo, sino que con ese equilibrio que tiene el cristiano, le da gracias a Dios por el pan que se lleva a la boca. ¿Verdad que sí? Por eso la Biblia, de punta a punta, a cada rato nos habla de el comer juntos, el estar juntos, el unos a otros. ¿Por qué? Porque lo hacen en la atmósfera preciosa del amor. Porque los cristianos se aman unos a otros. ¿Cuántos dicen amén? Hay que enfrentar el cristianismo, hermanos. Cristo nos hizo libres de esas prohibiciones alimentarias. Cuando Pablo enseña aquí en el capítulo 4, vas a llegar hasta el capítulo 6. Y Pablo le va a decir a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. El verso 7 dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. ¿Qué está tomando? Ese misterio de la piedad que tiene nombre y apellido. Tiene carne porque es Dios manifestado en carne. Por eso puede decir, yo soy cristiano. ¿No es cierto? Entonces, el enfrentamiento sabemos cómo hacerlo. Pablo se lo dice a Timoteo. Esas cosas, deséchalas. Deséchalas, no nos sirven. Un autor dice, allí Pablo le ha dicho que estos que caen en la trampa de esta mala enseñanza, tienen la conciencia cauterizada. Mira el verso 2. Tienen la conciencia cauterizada. ¿Sabe lo que es cauterizar? Es meterle fuego a algo para dejarlo sellado en la piel de algo. Eso es cauterizar. Se usa en la medicina, se usa también para señalar a los animales. Pero esa forma de expresión nos habla de que cuando uno cae en una trampa mentirosa y la palabra te dice, Roberto, esto no puedes hacer. Yo no puedo decir, esto no me parece. A lo mejor es que era de otra época, otra cultura. No me parece esto. Cuando Dios te dice claramente, cuando hay principios creacionales, anótalo. Cuando Dios da un principio creacional, un principio que brotó en las Escrituras al principio, desde la creación, desde los 7 días de la creación, cuando uno sabe que eso vive desde allí, tienes que saber lo que dice acá, porque nada de lo que Dios creó es malo, sino bueno, ¿te das cuenta? Eso es importante. Y nada es de desecharse. Por favor, dale sentido a lo que está diciendo la palabra de Dios. Nada es de desecharse. Ninguna cosa que Dios ha asegurado, que Dios ha dicho como un principio, puede ser derrotado y sacado de la historia, sacado del uso humano por el adversario. No puede. Porque Dios lo ha creado y todo lo que Dios creó era bueno. Lo sabes por la Escritura. Eso me lleva a mi segundo faro para mí. La segunda luz es otra E, ¿no? Yo le llamo esfuerzo. ¿Por qué? Porque si tú lees con cuidado lo que sigue en la enseñanza de Pablo a Timoteo, es ejercítate en la piedad, dice el verso 7 en segunda parte. Y dice más, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad, mira cómo aparece, para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera, aquí abajo y arriba. ¿Está claro? Entonces, cuando tú ves que alguien
está queriéndote discutir por un principio creacional, un principio que Dios puso muy claro en las Escrituras, en su creación. Ese hombre, esa persona, necesita urgentemente revocar ese falso testimonio que lo han metido en su cabeza en alguna parte de este siglo XXI, con tantas mentiras que se lee o se escucha. Entonces hay que decir, ¿esto es verdad? ¿Qué dice mi Señor en su palabra? ¿Esto es verdad? Si no es verdad, tienes que desecharlo, porque si no, tu conciencia va a ser cauterizada. ¿Y sabes lo que significa esto? Que poco a poco pierdes la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Te das cuenta? Y cuando entras en esa tendencia, no te para nadie. Al final llegas a ser incapaz de reconocer algo que es malo, y menos, como ya el Nuevo Testamento lo dice, ¿no? Que a lo malo llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. ¿Está claro, mis hermanos? El cristiano sabe que tiene que esforzarse, pero aún en los altos lugares ¿cómo puedo decir?, intelectuales de este mundo occidental, que se llama a sí mismo occidental y cristiano, se puede apreciar esto, hermanos, porque cuando la palabra de Dios nos está hablando de este tipo de esfuerzo, habla hay un misterio de un ejercicio que tengo que hacer, que no es un ejercicio meramente físico. El ejercicio físico tiene provecho, pero es un provecho pequeñito, porque dura para esta vida nada más, ¿verdad? Pero la piedad te es una promesa para ahora y para la vida eterna también. No quiero yo perder mi lucidez para decirle no a lo que la Biblia dice no, y decirle sí a lo que mi Biblia dice sí. ¿Está claro? Y por eso la gran mayoría de los 10 mandamientos comienzan con un no. No sé si te das cuenta, para que quede claro. Pero el esfuerzo está allí. Cuando Pablo escribió a los Corintios, por ejemplo, hablando de esta diferencia entre ejercicio físico y ejercicio espiritual, mira lo que dice 1 Corintios 9, 26 y 27. Pablo, hablando de su vida cristiana, dice, haciendo una comparación con los Juegos Olímpicos de aquella época, ¿no? Así que yo corro de esta manera, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea en el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Te das cuenta? Por el peligro de entrar en una caída insalvable de incredulidad que te impida conocer la verdad que antes llenaba tu corazón. Quizás tú has visto hermanos tuyos que los conociste en la iglesia y anduvieron contigo en la iglesia y hoy ya no están más. Y si tú hablas con ellos, dicen, no, el cristianismo es cosa del pasado para mí. No, no es cosa del pasado. El tipo ha quedado invalidado para seguir pensando como pensaba al principio. ¿Por qué? Porque su conciencia ha sido cauterizada. ¿Está claro, mis hermanos? Dime amén si estamos claros. Sabes, en el año 2016, una de las universidades más prestigiosas del mundo entero, la Universidad de Oxford, en Londres, Inglaterra, tiene una costumbre de buscar entre las palabras que usa el mundo occidental la palabra más importante
de un año. Y escucha bien porque adquiere actualidad. Y en el año 2016, hace 9 años, esa palabra elegida era la posverdad. ¿Has escuchado hablar de la posverdad? ¿Qué es la posverdad? La posverdad es decir una cosa que tú sabes que es mentira. La gente que te va a escuchar sabe que es mentira, pero tú la dices con tal convicción. Y en los medios hoy día nos bombardean todos los días. Para mí está claro tal cosa, está claro que es de noche. No, Señor, es de día. ¿Te das cuenta? Eso es posverdad. Y pueden decirte cualquier cosa. Nuestros políticos, por ejemplo, pueden decir cosas que está demostrado tal cosa. Y todo el país sabe que es al revés. ¿Qué está haciendo? Está usando posverdad. Porque al final, el que cree eso se contamina. ¿Está claro? El esfuerzo está allí, hermano. Por eso, si tú ves este esfuerzo, en el verso 10, dice, por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, dice el apóstol. Por esto mismo. Es decir, un trabajo arduo es un trabajo esforzado. Si quieres tomar nota, Colosenses 1:29 nos dice Pablo, dando testimonio de él, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, de Cristo, la cual actúa poderosamente en nosotros. Qué interesante, porque la palabra que usa para ese tipo de trabajo es la palabra griega agosinomai, que significa trabajar angustiosamente, trabajar agonizando, un trabajo duro. Pero no te olvides, sí, puede ser duro lo que estás pasando ahora, pero el Espíritu de Cristo que vive en tu corazón lo sabe, lo camina y te va a salvar de eso. ¿Te das cuenta? Porque Él es bueno y todopoderoso. No olvidar por eso. Dice, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en nosotros. No tiene poder sobre ti, hermano. Por eso la pregunta es, ¿cómo vivir hoy? La tercera es ejemplo. Si tú sigues la enseñanza de Pablo a Timoteo, vas a ver que en ese esforzarse comprende que hay 2 ámbitos de vivir la vida cristiana, porque todos somos llamados a servir al Señor. Todos. No solamente los que estamos aquí en el púlpito. Perdón. O el que está como mujer recibiendo a ti hoy día. O el que está atendiendo a tus niños ahí en la escuela dominical. No solamente ellos. La Escritura nos sabe que es un trabajo duro, pero seremos más que vencedores, como decía al principio. Por eso la pregunta, ¿cómo vivir hoy? Es una vida de ejemplo. Es el tercer faro, digo yo, que tenemos. Ejemplo. Y ese ejemplo yo lo puedo ver en que, entonces, si yo soy un cristiano fiel, sirvo al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por favor, no quiero que levanten la mano quienes sirven y quienes no sirven en la iglesia, porque no queremos pasar vergüenza de nadie. Pero la vida cristiana normal es servir. Es que nos quedamos callados todos. ¿Cuántos tienen ministerio acá? ¿Cuántos sirven al Señor? Levanten la mano. Uy, qué poquitos son. Y algunos hermanos son tan tímidos que levantan la mano así nomás. Hermano, es un lujo espiritual servir al Señor. Es un privilegio. ¿Te das cuenta? Pero por eso nos habla de ejemplo.
Y tiene dos ámbitos. Uno es mi ministerio, mi servicio. Y Timoteo tiene que aprender que su ministerio abarca a la iglesia. Mira cómo en la carta a Pablo, los versos 11 al 13, le dice, esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud. Claro, porque porque Timoteo era jovencito. Y si uno ve los detalles que nos cuenta el apóstol de Timoteo, era un hombre débil, medio enfermizo. Y sin embargo, diga, que ninguno tenga en poco tu juventud. Porque no se trata de tener menos años. Porque conozco ancianos de 20 años. Mira, si tú no sabes la historia, te la cuento. Este año está celebrando los 100 años de la Alianza Cristiana y Misionera. Y el hombre que fundó la Alianza Cristiana y Misionera, a los 20 años, había terminado ya su seminario. Era graduado en su seminario, ya era pastor. Le dieron una iglesia de 400 miembros. ¿Cuánto lo podían decir? Que este es un mocoso. Y sin embargo fue un hombre tremendo. Y la Alianza Cristiana está en casi 100 países hoy día. Iglesias cristianas. Porque por eso hablamos de la Alianza Cristiana. ¿Te das cuenta? Somos una gran familia. Entonces, si ese hombre hubiera tenido que enfrentar esta porción, no, este es un muchacho, no tiene mi experiencia, no te olvides. La experiencia no lo dan los años. Conozco ancianos de 20, pero también conozco adolescentes de 60 que nunca maduraron. ¿Te das cuenta? Así que volvamos las cosas del realismo. El asunto es dar ejemplo, como dice acá la palabra de Dios. Y Pablo dice, sé ejemplo a todos. Sobre la juventud le dice, no permitas el menosprecio de tu juventud. Mantente joven, pero por dentro. No pierdas nunca la fe. Nunca pierdas la pasión por Cristo, que puedes tener 80 años y los sirves. ¿Te das cuenta? Eso es lo que quiere el Señor de ti en esta mañana. Y ya te mostró 3 faros. Hay un conflicto que hay que enfrentarlo, ¿no? Y es un esfuerzo que tengo que hacer, que es duro. Poner para desanimarse, porque este ejemplo hay que darlo sabiendo que el poderoso Espíritu de Cristo está en nuestro corazón. Y Él te va a guiar a la victoria siempre. Es por eso que el ámbito del servicio está allí, pero también hay un ámbito como ministro. Mira los últimos versos del 14 al 16, lo que dice la enseñanza de Pablo a Timoteo. No descuides del don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y al final, ¿cómo termina? Mira el verso 16. Ten cuidado ¿de qué? ¿De qué cosa? De ti mismo. Cuidado. Ten cuidado. Pablo, con toda la grandeza que el Señor le dio para ser considerado un tremendo gigante en la iglesia, sin embargo, muy al final de sus años, él fue atacado con una pena, un ataque demoníaco. Está ahí en su segunda carta, lo puedes ver. Y
ese ataque era una cosa espantosa en lo físico, repugnante. Ya los médicos y los técnicos se debaten porque él nunca dijo de qué se trataba, pero era algo de verdad, repelente a cualquier vista. Y sin embargo, el Señor le dijo, cuando él le oró una vez, 2 veces, 3 veces, pidiéndole que le quitara ese aguijón en la carne, porque así lo llama a su enfermedad, el Señor le dijo, no, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Te das cuenta? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona, se completa, se termina. Cuando tú declaras que se acabaron tus recursos y eres capaz de decirle a Dios, Señor, no sé qué hacer. Cuando tú le dices eso al Señor, es porque tus recursos están en cero y la potencia de su quehacer a favor tuyo está a lo máximo. Así que úsala, muchacho. ¿Te das cuenta? Y esto es lo que nos debe llevar a nosotros a tener una vida y cuidarse. Pero cuidarse primero comenzando conmigo mismo. Cuídate de ti mismo y de la doctrina. Por favor, piensa en el orden. Primero, el testimonio personal. Hay que cuidarse uno. Y también tienes que cuidar de que no te den gato por liebre. Como estos falsos maestros que se metían en la iglesia a decir cosas que la Biblia negaba. O a pedir cosas que la Biblia aprobaba. ¿Te das cuenta? Lo que es el último faro, la última luz. Yo le llamo la 4ª E de esperanza. ¿Por qué? Yo dejé a propósito el verso 10 del capítulo 4. Porque ahí él dice, la razón para vivir hoy en esperanza. Porque la esperanza participa de la definición de la fe. Todo el mundo dice, ten fe. ¿Cuántas veces ten fe? Te falta fe, ten fe. No, la fe es un regalo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la pura verdad. La fe es un regalo de Dios. Entonces no se trata de tener fe, sino de saber qué cosa haces con eso. Pablo le dice ahí, nosotros no tenemos esperanza, porque esperamos en el Dios viviente, dice el verso 10, que es Salvador de todos los hombres, mayormente los que creen. Termino con esto. Porque muchos al leer este versículo dicen, o sea que hay varias formas de ser salvo. No es solamente esto. Acá dice que mayormente los que crecen hay una minoría que puede ser salvo de otra manera. No, Pablo no quiso decir eso. Pablo quiso decir especialmente los que creen. Especialmente los que creen. ¿Por qué? Porque Dios el Padre, es el Salvador potencial para el hombre humano, para el hombre. Él es el que está listo a poner todo lo que Él ha hecho a favor tuyo cuando tú decides recibir a Cristo en tu corazón, porque no sabes cómo mover tu vida, no sabes cómo has llegado a ese fango, no sabes cómo has llegado a ese estado deprimido, a ese estado calamitoso, no sabes cómo salir y clamas al cielo, ya se acabaron mis recursos, Señor. Si tú quieres, haz tal cosa que necesito, yo no sé qué hacer. ¿Te das cuenta? Este es el mensaje de esperanza. Por eso Pablo le dice a Timoteo, porque esperamos en el Dios viviente. Y es importante, queridos hermanos,
que nosotros entendamos, por ejemplo, la enseñanza del libro de los Hebreos, y ahí termino. Mira el capítulo 6 y el verso 18. Quiera Dios que lo hagas tuyo. Que nos dice el capítulo 6, los versos el 18, el 19 y el 20. La Escritura nos dice esto. Dice la palabra, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo a los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Asirnos es agarrarnos con fuerza, hermano. Eso es lo que dice el libro de los Hebreos. Allí en el verso 18 dice, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y mira el verso 19, la cual tenemos como segura y firme, ¿qué? Ancla del alma. O sea que cuando tú tienes esperanza, entonces tu esperanza está anclada en el cielo. Pocas veces uno puede darse cuenta de lo que significa esto. No es simplemente un adorno en el decir de Pablo. Porque, hermano, todos sabemos que el ancla se usa en la marina, ¿no es cierto? ¿No? Se tira al fondo del mar para que se ancle al suelo del mar y el barco no se mueva, sobre todo para las tormentas o cuando dejas en el puerto. Ahí usas el ancla, están anclados, ¿no es cierto? Pero esta ancla es una ancla rara. Es un ancla que no se tira para abajo, es un ancla que se tira para arriba. Uno dijo amén. Es una gloriosa. ¿Qué dice el verso 19? ¿Y qué dice el 20? Léelo conmigo. Dice el 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. El velo es el cielo. Sigue leyendo conmigo. 20, donde Jesús entró por nosotros, por todos los seres humanos, como precursor. ¿Sabe lo que es precursor? Precursor significa el que va delante de muchos. El que va delante de muchos. Jesús ya entró. Jesús entró. Cuando entró, después de terminar la labor salvífica, resucitó y se fue a los cielos, porque ese era su lugar en este momento, ¿verdad? Y Él atravesó los cielos como precursor, uno delante de muchos, porque son los cristianos de todos los siglos los que van en esa línea y nadie los puede sacar de allí. Pues el cristiano dice, yo soy salvo desde aquel bendito día que Cristo vino a mi corazón. ¿Te das cuenta? Quizás tú puedas estar aquí porque te gusta escuchar cosas lindas cada domingo aquí o cada sábado o en las redes sociales. Pero yo te invito a que inclines tu rostro. Y si estás aquí, piensa realmente cuál es mi relación con Cristo. Si tú no estás seguro de que tienes a Cristo en el corazón, esta es tu oportunidad, querido amigo, querida amiga. Este es tu día de salvación. Este es tu día de perdón. Este es tu día de saber ningún ataque me va a quitar el gozo, porque yo estoy en ese mismo camino del precursor. Él entró primero, yo voy después. ¿Verdad? Si tú estás aquí y has tenido un cristianismo
intelectual que ha estado fuera de ti y que a cada rato entran dudas y a cada rato entran actitudes de rebelión en ti. Ya me cansé de seguir este camino. Hermano, tú necesitas de Cristo que entre en la corriente de tu vida. Solamente Él quiere escuchar de tus labios, aunque no se abran esta mañana. Quiere escuchar de tus labios, Señor, yo soy un pecador. Yo soy una pecadora. No sé qué hacer con mi vida en este momento, pero te entrego todo lo que queda. Quiero que entres en mí y conduzcas mi vida como si estuviera en mi vehículo y te cediera el timón del carro para que tú me lleves donde tú quieres. Mientras todos estamos orando, quiero preguntarte, ¿tienes a Cristo en tu corazón? ¿Vive en ti Jesucristo? ¿Tienes paz interior total? ¿Tienes seguridad de cielo? ¿Tienes seguridad de estar en esa línea que nadie puede quitarte porque Cristo va contigo por el camino angosto? Si esto es un negativo, te invito, querido amigo, amiga, a que tú en este momento levantes tu manito en silencio mientras todos oramos. ¿Quiénes son los que están aquí que quieren establecer una relación con Cristo? Pongan su mano en alto. ¿Habrá alguien? Dios le bendiga, Señor. Dios le bendiga, señora. Dios le bendiga, joven, jovencita. Dios le bendiga. ¿Quién más? Vamos a orar simplemente para sellar esto. ¿Alguien más? Quizás arriba, sí. Arriba también hay personas con las manos levantadas. Qué lindo. Gracias. Hombres de toda edad, mujeres de toda edad. Qué lindo. Dios manifestándose en este pequeño lugar. Y a nivel internacional, ¿cuántos habrán? Seguimos orando y yo quiero pedirle a todas las personas que levantaron su mano que se acerquen un instante a este lugar. Yo les espero acá. Yo voy a orar por ustedes para sellar este encuentro con Dios. El único encuentro que necesitas en tu vida. Toma tus cosas y ven aquí. Yo te espero. Ahora mismo. Si están abajo, bajen, los esperamos. Eso es. Ya están bajando de la mezanine. Eso es. Vengan aquí. No te vayas en Cristo. No te vayas como viniste. Ven, sal en paz. Mire, Señor, ya me cansé yo de vivir así. Póngase aquí, por favor. Esto es. Vamos a orar. Este es el momento más importante de tu vida. No permitas que el adversario te robe tu decisión. Este es el momento de la vida eterna para ti. Venga aquí, eso es. Gracias. Me encanta ver a una madre aquí con su bebé en brazos, tomando vida nueva para ella y la seguridad de llevar a su niño cuando crezca y pueda entender el Evangelio. ¿Alguien más? Yo he visto ancianos, personas mayores, he visto que levantaron la mano. Vengan, por favor, vengan. Este es el momento. No permitas que el adversario te robe este momento.
¿Alguien más quiere venir? Ven acá. Yo voy a orar conforme les dije. Padre Santo, te damos gracias por este momento precioso, inolvidable, que está ocurriendo aquí en medio de tu iglesia. Y solo tú sabes en otros lugares lo que estará ocurriendo. Pero tú que manejas toda tu creación, lo sabes, Señor. Queremos orar por estas personas que están aquí delante, han creído tu palabra y tú les estás dando perdón, estás trayendo paz a sus corazones y la seguridad de que la vida nueva es una propiedad, una posesión para ellos desde este momento, Señor. Nunca olvidarán este día, porque dirán: ese día conocí a Jesús y todavía está en mi corazón por los siglos de los siglos. Gracias, Padre amado, gracias por hacer lo que haces. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Ustedes que están aquí delante, quiero decirles, detrás de ustedes hay amigos de la congregación, quieren darles una palabra de aliento, nada más, antes que vayan a casa. Que el Señor les bendiga.